Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente juntos para poder aprender de la palabra del Señor. Y vamos a estar mirando el tema permaneciendo en la verdad. Sabemos que la única verdad es la palabra de Dios. Hacemos bien en aferrarnos a ella. Cuando nosotros nos tomamos de la palabra, cuando nosotros caminamos conforme la palabra de Dios, eso es lo mejor que podemos hacer, porque ella es nuestra guía, nuestra lámpara en nuestro camino. Aleluya. Por eso es que vamos a estar, este estudio va a estar centrado en este tema, permaneciendo en la verdad. Y como base bíblica vamos a tener 2 de Pedro 1, del 12 al 21. Y vamos a estar mirando 3 objetivos. El primero es reconocer el valor de los métodos de educación bíblica. Tenemos que nosotros reconocer el valor de esos métodos. ¿Por qué? Porque no son reglas puestas por el humano, sino que son la palabra de Dios la que viene a ponernos a nosotros esos métodos. También podemos distinguir las experiencias espirituales y saber utilizarlas. Es otro de nuestros objetivos. Y el tercero es aprender a someternos a las normas de la palabra revelada. Aleluya. Vamos a estar leyendo el texto que va a ser nuestro texto clave de esta lección. Y se encuentra en 2 de Pedro 1, 16. Y dice así la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Vamos a estar mirando como el apóstol Pedro está hablando, no fundándose, como él dice, en fábulas, sino que hablando lo que sus mismos ojos vieron y sus oídos oyeron. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios del 17, el versículo 17 dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, hablando Pedro, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, hasta que venga Cristo a vivir en nuestros corazones, hasta que Cristo Jesús se haga presente, que sea el Rey de nuestro corazón, esté en el centro de nuestro corazón, hasta entonces. Y luego dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Quiero hacer una pequeña oración. Padre divino, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente de poder unirme con el pueblo tuyo, Señor, con aquellos
que van a estar bajo el timbre de mi voz, Señor, que van a estar escuchando tu palabra, Padre, y que juntos podamos aprender y atesorar esa palabra para ponerla en práctica. Te damos gracias, Señor, y pedimos toda la dirección de tu Santo Espíritu para que sea Él el que hable a través de nosotros. Te damos las gracias, Padre Divino, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar una pequeña introducción para estar tomando este tema que tenemos acá, de permaneciendo en la verdad. Una de las mayores preocupaciones, fíjese bien, del apóstol Pedro, este gran líder de la iglesia apostólica, era la orientación bíblica doctrinal de los creyentes. La orientación bíblica doctrinal de los creyentes. Eso era lo que más a él le preocupaba, que los cristianos pudieran ser orientados en la verdad, que los cristianos pudieran atender la palabra de Dios como una base firme, sólida para su fe. También vimos, yo recuerdo que nosotros estábamos leyendo en la clase pasada, que no la di yo, sino que vimos que el apóstol está hablando en el capítulo 1 las virtudes como estas cosas. Él está diciendo las virtudes como estas cosas que afirman nuestra vocación y nuestra elección. Esas virtudes afirman la vida del cristiano para tomar una elección de que nos consideremos qué vamos a hacer como cristianos y también que tomemos una elección de lo que vamos a hacer. Y estas nos otorgan amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir del versículo 12, empezamos a notar un nuevo énfasis, la importancia de permanecer firmes en la verdad. Esa verdad revelada en la palabra de Dios. Es interesante destacar la persistencia y tenacidad del apóstol en la enseñanza de la palabra. Mire, él estaba arriesgándose de perder su popularidad o de sonar monótono. Él aboga por la repetición y el énfasis en la instrucción bíblica. Pero si nosotros recordamos las enseñanzas de Jesús, eran así, eran repetidos. Él repetía y repetía las cosas para que la gente pudiera atesorarlas, para que la gente las pudiera recordar. Las repetía y las repetía. Y Pedro, pues fue un discípulo de Jesús. Por eso él había aprendido de Jesús, de que tenía que repetir y repetir las cosas para que las personas las pudieran entender y memorizarlas. Algunos quizás se sienten cansados de oír y de leer las mismas cosas, pero tal vez sea porque no han sido capaces, ¿verdad?, de saborear la esencia de la verdad divina. Cuando nosotros saboreamos esa esencia de la verdad, queremos más y más. Y no importa si todos los domingos oímos que el pastor nos predica en Juan 3:16. No importa, porque cada día que se oye ese texto, el corazón del cristiano se llena de gozo de saber que Dios, fíjese bien,
amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y cuando se oye ese amor, se oye hablar de ese amor de Dios, solamente podemos decir con gozo, gracias Señor, gracias por lo que hiciste. Por eso es que nosotros como cristianos no nos debemos de cansar de escuchar de la palabra. Pedro se promete persistir en que todos, fíjese, leyeran, todos oyeran y que todos entendieran y asimilaran las enseñanzas del Evangelio. El valor y la importancia del mensaje consiste en que este es el testimonio personal de nuestro Señor Jesucristo y es un testimonio fehaciente de su vida y de su obra. Aleluya. Porque no os hemos dado a conocer, dijo el apóstol, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y vamos a ver más adelante por qué lo pudo asegurar el apóstol Pedro. En el desarrollo de nuestro estudio vamos a estar mirando 3 puntos y vamos a ver el primero, que es estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia. Vamos a estar, mire, insistiendo y insistiendo y insistiendo en la palabra, porque para que podamos nosotros ser salvos, para que podamos nosotros caminar en este mundo lleno de tropiezos, lleno de pecado, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos que el Señor venga con su palabra a instruirnos, a iluminarnos el camino para no tropezar. De lo contrario, nosotros nos vamos a dejar guiar por fábulas, por dichos, por doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque no estamos absorbiendo la verdad de la palabra de Dios. Dice también, en nuestro estudio dijimos, estudiemos y enseñemos la palabra con insistencia. Y en la parte A dice, la palabra debe enseñarse con insistencia, pero agrega algo más, y amonestación. Mire, ¿a quién le gusta ser amonestado? Es rara la persona que yo le he oído decir que me gustó el mensaje porque me amonestó, me hizo reflexionar. Pero mucha gente no le gusta eso. Quieren que solo le digamos, Cristo te ama, Él va a hacer todo por ti, Él está allí para cuidarte, Él está siempre a tu lado, Él te sana, Él te salva, Él te provee. Allí sí nos gusta escucharlo, pero cuando empieza la palabra a amonestarnos a que no hagamos esto, que no hagamos el otro, que nos portemos de esta manera o de otra, ahí no nos gusta. Por eso dice que nosotros tenemos que enseñar la palabra con insistencia, insistir y insistir en la palabra, pero también amonestando. El apóstol Pedro estaba seguro de la importancia, fíjese bien, de estudiar y de obedecer la palabra de Dios. Esto es indispensable para que hagamos firme nuestra vocación y elección en Cristo. Se enfatizó también que haciendo estas cosas no caeremos jamás, sino que así nos es otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos, a ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue aplicando toda la presión posible sobre el tema de la firmeza del cristiano en la sana doctrina
y el conocimiento profundo y práctico de la palabra de Dios. Cierto comentarista dijo: a riesgo de perder su popularidad o de sonar monótono a sus lectores, el apóstol impone el método de la repetición y el énfasis. Sabemos bien que aún las mentes más inteligentes necesitan volver a leer o escuchar las mismas verdades hasta hacerlas parte integral de su conocimiento. Por mucha sabiduría que la gente tenga, por muy grande intelecto que la persona tenga, necesita estar escuchando las verdades de Dios para hacerlas parte integral de su conocimiento. Fíjense que ni siquiera los maestros más expertos, usando los métodos de enseñanza más efectivos, pueden garantizar que sus alumnos aprendan todo lo que les imparten. Hay muchas razones porque la gente humana no percibe ni retiene más de una mínima parte de lo que se le da. Pedro se compromete con nosotros al decir: no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Eso dice el capítulo 1, versículo 12. Esta última frase, la verdad presente, se explica muy bien en las palabras del apóstol Pablo, cuando habló de la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, dijo Pablo, así como a todo el mundo. Colosenses 1, 5 y 6. ¿Ha escuchado usted a algunos que se quejan de que en las iglesias se cantan los mismos himnos? Lo mismo cantan. Y se usan casi siempre los mismos pasajes bíblicos. Por supuesto que si no tenemos cuidado podemos caer en uno de dos extremos, ¿verdad? Podemos ser que nos hagamos tan repetitivos y rutinarios que terminemos por aburrir y desesperar a nuestros oyentes por nuestro descuido. Pero por el otro lado, puede ser que por andar buscando novedades, oiga bien, y usando pasajes extraños, no estemos señalando las verdades fundamentales del Evangelio. Hay predicadores y maestros que en el afán de estrenar temas, pasajes o ilustraciones salen con ideas tan descabelladas que en lugar de edificar y alimentar al rebaño, lo confunden y pierden el tiempo. Pedro estaba dispuesto a recordar siempre las cosas importantes, aunque los hermanos ya las supieran. La palabra de Dios es tan rica y profunda que cada vez que la leemos y escudriñamos nos permite sacarle nueva sustancia espiritual. Usted puede leer un texto y leerlo y cada vez ese texto le alimenta, cada vez ese texto le trae un nuevo mensaje para la necesidad que usted está pasando. Léalo, hágalo y verá que es la verdad. Letra B. Debemos retener y practicar lo que aprendemos. La partida del Evangelio cuando iba a partir Pedro, ¿verdad? Él estaba muy cerca, como él mismo lo confiesa. En breve dijo: debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha revelado. Eso le hizo al apóstol apresurarse a dar estos consejos, a dar estas explicaciones de lo que debería ser el cristiano, de estar
hablando, insistiendo en que la palabra de Dios tenía que ser aprendida, tenía que ser oída y tenía que atesorarse también en el corazón. La forma de su muerte no lo registra en ningún escrito canónico, pero existen tradiciones que afirman que Pedro murió en Roma, en medio de la persecución de los cristianos. Este dato, fíjese bien, este dato no pone en peligro ninguna doctrina bíblica, ni tampoco apoya la teoría católica de que Pedro fuera el primer papa. Eso es la mentira más cruda que puede haber. Simplemente sugiere que, igual que millares de judíos cristianos, él visitó la ciudad imperial donde pudo haberse enfrentado al martirio por predicar el evangelio. Él no llegó a ocupar ningún puesto allí. Él andaba predicando la palabra de Dios. Nuestro pasaje no entra en este tipo de especulaciones, ¿verdad? No estamos, que no me voy a poner a decir esto es verdad, esto no, sino que estamos informando lo que la palabra de Dios nos dice. Aleluya. Solo la fe, solo le preocupaba al apóstol Pedro las congregaciones de su tiempo, que ellos estuvieran firmes en la verdad. Con este fin les había escrito su primera epístola y ahora redactaba una más para aportar todo lo que estaba de su parte al fortalecimiento espiritual de la iglesia. Fíjese bien que Pedro siempre estuvo preocupado por fortalecer al cristiano en la verdad. Como dice nuestro tema, permaneciendo en la verdad. Eso es lo que a él le importaba. La partida del enérgico predicador, eso nos enseña, de que él se preocupaba por eso. Aleluya. Si nosotros miramos en el capítulo 3, versículo 1, él está diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido hechas. Pedro promete procurar con diligencia que después de mi partida, dijo, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él quería que todos aprendieran y pusieran en práctica las enseñanzas que él estaba dando. Punto número 2. Reconozcamos la autoridad de la palabra de Dios. Muchos cristianos leen la Biblia, muchos cristianos la oyen, pero no reconocen su autoridad, porque no la obedecen. Simplemente, cuando nosotros no reconocemos la autoridad de la palabra que se nos da, de las órdenes que se nos dan, no obedecemos simplemente. Cuando un niño no quiere, oye todo lo que sus padres le dicen, pero si ellos no reconocen la autoridad, ellos no hacen caso. Es lo mismo que pasa con la gente que escucha la palabra de Dios, que está oyendo la palabra, que está mirando que la palabra de Dios nos trae una exhortación a vivir en santidad, a vivir como la palabra de Dios quiere que vivamos, pero no obedecemos. Eso quiere decir que no reconocemos la autoridad de la palabra. En la parte A podemos ver el Evangelio. Dice que no está basado en fábulas ni leyendas. Pedro estaba enterado de que las religiones de los griegos, persas, romanos y otros pueblos paganos estaban basados en leyendas y mitos. Por ejemplo,
Los griegos propagaron infinidad de mitos y leyendas acerca de dioses y de semidioses, ¿verdad? Los zoroastristas de Medio Persa decían que el dios Ahura Mazda había descendido del cielo, fíjese, en un enorme huevo de oro. Los mahometanos fundaron la religión islámica en leyendas de visiones y revelaciones hechas por Alá a Mahoma. ¿Se da cuenta cómo fueron creadas esas doctrinas, ¿no? Hoy abundan los mitos y las leyendas que utilizan los promotores de la nueva era y otros movimientos ocultistas que están llenando el mundo con sus falsedades. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado, hay muchos maestros falsos. Por eso es que tenemos que escuchar la verdad de la palabra. Hay mucha falsedad. ¿Y qué podemos decir de las apariciones de las vírgenes? No quiero ofender a nadie, pero esas apariciones no son ciertas. No cabe duda de que el inspirador de las fábulas, de los mitos y de tantas apariciones de imágenes es el propio Satanás. Me disculpan, pero es la verdad. Él, quien siempre ha tratado de imitar la revelación divina y promover la idolatría entre los paganos. Pedro, con la mayor satisfacción para hacer ver a sus lectores que él y los demás escritores del Nuevo Testamento no dieron a conocer el poder, fíjese, de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Los testimonios registrados en los evangelios, en el libro de los Hechos y las epístolas no son inventos de los creyentes. La seriedad del Nuevo Testamento en cuanto al nacimiento virginal, la vida de milagros, la muerte redentora y la resurrección triunfante de nuestro Señor Jesús no da lugar a pensar en que alguien haya inventado dichas historias. No podemos, porque estos son cosas reales que existieron, que pasaron. El mejor argumento a favor de la veracidad de los relatos del Nuevo Testamento es la verdad de escritores. Si todos dependiera de la pluma de un solo escritor, fíjese bien, podría haber dudas, pero se trata de muchos testigos de primera mano. Hasta las pequeñas diferencias entre los 4 evangelios y las aparentes discrepancias entre las epístolas nos sirven como una prueba de que no hubo una confabulación entre ellos para crear una religión como lo suponen los enemigos del cristianismo hoy. También el evangelio está basado en hechos reales. Miren, capítulo 1, 17 y 18 de Segunda de Pedro. Pedro recurre a la inolvidable experiencia que tuvo en compañía de Juan y Jacobo el día en que Jesús los llevó al Monte Santo y se transfiguró delante de ellos. Según él, esa noche ellos vieron con sus propios ojos la majestad de Jesús. También escucharon desde la magnífica gloria una voz que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia". El maravilloso evento de la transfiguración vino a ser uno de los elementos de prueba acerca de la divinidad de Jesús y la legitimidad del plan de salvación. Y le puedo dar una cita para que usted las lea.
Mateo 17, 1 al 13, Marcos 9, 2 al 13, Lucas 9, 28 al 36 y Juan 1, 14. La voz del Padre en reconocimiento de su amado Hijo, fíjense bien, se hizo oír allí por segunda vez. La primera vez se había escuchado a orillas del Jordán cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan el Bautista. Y si usted recuerda ese pasaje o si nunca lo ha leído, le quiero decir que allí Dios también, Él, fíjese bien, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Pocas semanas quedaban desde la transfiguración hasta la muerte del Señor, y Él quería fortalecer a sus discípulos para que no se desanimaran cuando llegara el momento del Calvario. Gracias al Señor que Él prepara, fíjese bien, Él prepara, aleluya, a sus hijos de antemano. Siempre que estos están a punto de enfrentarse a momentos difíciles en su vida, Él siempre nos prepara. Él siempre nos da ánimo, Él siempre nos levanta, Él siempre nos muestra su gloria, aleluya. Y la podemos ver en cosas que suceden en la vida del caminar del cristiano. Allí podemos mirar esa gloria, esa magnífica vida con Cristo, aleluya. En la experiencia de la transfiguración, que está en Mateo 17, del 1 al 13, varias cosas quedaron establecidas. Mire, primero, Dios el Padre testificó personal y verbalmente a favor de la divinidad de Jesucristo. Él dijo: este es mi Hijo amado. En número 2, el plan redentor de Jesús quedó ratificado cuando el Padre dijo: en quien tengo complacencia, a Él oíd. En otras palabras, Él estaba listo, preparado para salvar al mundo, para sacrificarse, para dar su vida por el mundo. Y el Padre tenía complacencia de Él por lo que Él iba a hacer. ¿Se da cuenta? Número 3, la revelación de Dios quedó centrada en Jesús cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Moisés representaba la ley. Elías representaba la profecía y Jesús la gracia. Aleluya. En Jesús se unificó el plan de Dios, pues Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Pedro hubiera podido recurrir a cientos de testimonios de la manifestación del poder, pero este era uno de los más reveladores y representativos del mensaje de Dios acerca del Evangelio. Recurrir a nuestras experiencias en Cristo, fíjese bien, cuando estamos dando el mensaje a otros, es uno de los mejores recursos. Cuando usted le puede decir: mira, Jesús a mí me sanó, yo fui sanado, yo tenía esto y esto y esto, o yo oré y el Señor puso su mano y sanó. O puede decir: yo era un perdido o una perdida y el Señor me sacó de la basura, me sacó de lo más profundo del lodo y de allí me sacó y me hizo una nueva gente, una nueva persona.
Cuando nosotros podemos hablar así de Jesús, estamos diciendo, a través del Evangelio de Cristo, yo he sido recuperado de lodo y ahora en vez de ser un pordiosero tirado allí, consumido por el pecado, por los vicios, ahora soy un hombre o una mujer santa que puedo hablar de las maravillas de nuestro Señor. Aleluya. O sea que los testimonios personales infunden fe e ilustran con hechos reales las cosas que nos presenta la palabra de Dios. Nuestro deber como comunicadores del Evangelio es pedirle al Señor que nos dé de experiencias genuinas y muestre su rostro santo a través de milagros y bendiciones que puedan fortalecernos y darnos de qué hablar. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 3, y ya vamos a ir terminando. La palabra profética nos guía hasta la venida del Señor. La palabra profética consiste de todo lo que el Espíritu Santo les reveló a los escritores del Antiguo Testamento concerniente al nacimiento, la vida y los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús mismo amonestó a sus oyentes diciendo: escudriñad las Escrituras, porque en vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Cuando habló con los discípulos en Emaús después de la resurrección, reprochó la incredulidad de ellos por no aceptar lo que estaba escrito acerca de él. Y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzó desde Moisés, dice la palabra, y siguió por todos los profetas, les declaraba de todas las escrituras. También Pablo se refirió a la exactitud de todas las profecías que anunciaron la vida y obra del Hijo de Dios al decir que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dijo Pablo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Cuando Pedro dice que la palabra profética es más segura, usa el adjetivo bebaioterón, o sea que viene de bebaio, que es una palabra griega que quiere decir firme, estar firme. Esto significa estar firme. Esta misma palabra se usó para referirse a ser firme en nuestra vocación. Y aquí en el 1:19 el apóstol nos da a entender que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento eran más conocidas y estaban más al alcance de todos que los testimonios personales. ¿Por qué? Porque estos no estaban escritos. Los escritos del Nuevo Testamento empezaron a circular cuando Pedro escribió sus epístolas, y los judíos, y especialmente los judíos cristianos, estaban bastante familiarizados con las escrituras que consistían en la ley y los profetas y los salmos. A esta palabra profética se refirió Pedro como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros, como los primeros lectores del apóstol, debemos de estar atentos y ser obedientes a la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra y Él es el que nos guía a ella. En el versículo 20, Pedro enfatiza que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no quiere decir, como dicen los católicos y otras gentes, que ellos usan este versículo para prohibir a los feligreses la lectura de la Biblia.
Dicen ellos que la persona común y corriente no debe de leer la Biblia porque no la entiende y que se puede confundir. Pero Jesús no opinaba de esta manera. Él les dijo a las personas comunes y corrientes que le escuchaban: escudriñad las Escrituras. Juan 5:39. Y esto mismo se expresa en la amonestación apocalíptica que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Tenemos que admitir que el creyente necesita la dirección del Espíritu Santo y también la orientación de los más instruidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que entendemos en esta advertencia del apóstol Pedro, según él mismo lo explica en el versículo 21, es que las profecías no fueron inventadas ni interpretadas a voluntad de los humanos. Nada fue producido por la inspiración de los hombres que escribieron el mensaje. Fue Dios, por medio del Espíritu Santo, quien los capacitó para recibir y para transmitir y registrar el mensaje divino. Los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él nos ha dado la preocupación, Él nos ha dado esta palabra. Y la preocupación de Pedro era el peligro de llenar las iglesias con gente sin un conocimiento sólido, personal y práctico de Jesucristo. Hoy nos enfrentamos al mismo peligro, pues existen tendencias a hacer de la vida cristiana una experiencia de celebración y mucha liturgia, sin un encuentro serio y profundo con las verdades del Evangelio. Permitamos que el mismo Espíritu que reveló e inspiró las Escrituras sea quien nos guíe a ellas, fíjese bien, con un corazón sediento, una mentalidad despierta y una voluntad sumisa y obediente. Que el Señor no tenga que dirigirnos las severas palabras que les dijo a los saduceos de ayer: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aleluya. Quiero terminar dando un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. El apóstol Pedro se estaba acercando al momento de dejar este mundo como Jesús se lo había hecho saber. Quizás desde el anuncio de Juan 21:18, tal vez por medio de una revelación especial o ante la proximidad de su muerte, él quería aprovechar toda oportunidad para afianzar la fe de los cristianos de la palabra de Dios, arriesgándose a que lo criticaran por repetitivo y aburrido. Él se propuso impartir, fíjese bien, una y otra vez los principios básicos de la fe. Él sabía que la persistencia, la repetición y el énfasis en la enseñanza de la palabra son necesarios para todo cristiano. Pedro equilibraba el uso de su experiencia con su dependencia de las Escrituras. Lo que aprendemos de todo esto es que no podemos afirmarnos en el Señor si no permanecemos en su palabra. Y no podemos permanecer en la verdad si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a ella. Por eso esta noche yo quiero invitarle a que oremos, que hagamos una oración y pidamos al Señor que Él nos ayude a través de su Santo Espíritu para poder comprender la palabra de Dios y estar firmes en nuestra fe.
Padre Divino, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro, Señor, con aquellos que han escuchado esta palabra y que ellos quieren, Señor, también como yo, estar firme en tu palabra, ser obedientes a lo que tu palabra nos dice. Señor, poder atesorarla, poder respetar tu palabra y poder obedecerla, Señor. Y aquellos, Padre Divino, que en este momento están escuchando, Señor, que no te conocen, que no te han recibido en su corazón. Yo te pido, Señor, que tú que conoces los corazones y estás viendo las personas que están oyendo, Señor, que puedan redarguir en sus corazones y que ellos puedan venir al conocimiento tuyo y recibirte en su corazón como único y suficiente Salvador. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.